A partir de este momento, tú ya no eres Pedro Infante. Esas fueron las últimas palabras que llegaron a sus oídos justo antes de que le arrancaran la pulsera de oro de la muñeca para colocársela a otro hombre. Un hombre de constitución parecida, un hombre que ocupó su lugar en ese avión, un hombre que perdió la vida apenas 5 minutos más tarde cuando la aeronave se precipitó contra el patio de una vivienda en Mérida. Un hombre cuyo cuerpo quedó reducido a cenizas de tal manera que era imposible reconocer el rostro, las manos o cualquier rasgo que pudiera servir para identificarlo. Lo único que el fuego respetó fue una placa de platino incrustada en el cráneo y una pulsera de oro en la muñeca. La placa y la pulsera, que pertenecían a Pedro Infante, colocadas sobre otro cuerpo para engañar al mundo entero, haciéndole creer que el ídolo de México había fallecido. Antes de que lo descartes como un invento, antes de que lo taches de mentira, escucha la historia hasta el final, porque hay elementos en ella que no tienen explicación lógica. Y mientras México se sumía en el llanto, mientras más de 100,000 personas atestaban las calles de la Ciudad de México en el funeral más multitudinario que el país había presenciado en generaciones, mientras una fanática en Venezuela se quitaba la vida con barbitúricos al recibir la noticia, mientras el mundo del entretenimiento se cubría de luto, Pedro Infante, de acuerdo con su propio nieto, estaba siendo conducido a golpes hacia una prisión de la que no volvería a salir en 26 años. Eso es lo que sostiene César Augusto Infante, nieto de Pedro, en una entrevista que concedió hace no mucho tiempo. No se trata de un rumor sin fundamento, ni de la teoría disparatada de algún fanático. Es el testimonio de un familiar en línea directa, de alguien que asegura tener pruebas, de alguien que puso nombres, fechas y lugares sobre la mesa. Y lo que resulta más perturbador no es lo que dice, sino lo que lo respalda. Evidencias que nadie quiso examinar, preguntas que nadie estuvo dispuesto a responder, misterios que a ciertos poderes convenía mantener sepultados. Hoy vas a conocer 4 cosas que transforman por completo todo lo que creías saber sobre la muerte de Pedro Infante. 4 revelaciones que nadie te ha presentado de esta forma. 4 verdades que muchos preferirían que permanecieran enterradas junto al ataúd que sellaron, sin que nadie pudiera asomarse a ver lo que contenía. La primera, ¿quién era el hombre que le obsequiaba avionetas y Cadillacs? ¿Y qué escondía en la carga de esos aviones sin que Pedro tuviera la menor idea? Un hombre del que nadie conocía el origen ni la manera en que había amasado su fortuna. Un hombre que cobró $50 millones el mismo día en que Pedro supuestamente murió. La segunda, ¿qué descubrió la esposa de Pedro cuando llegó al hospital horas después del accidente? Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. ¿Y por qué lo que vio sus ojos la persiguió hasta el último día de su vida? Una imagen que jamás logró borrar de su mente. Una pregunta que nadie le respondió en 66 años. La tercera, el vínculo que unía a Pedro Infante con Miss Universo 1953, con el hijo del presidente de México, con un embarazo que alguien ordenó interrumpir, y con una familia que tenía el poder suficiente para hacer desaparecer a quien se le cruzara en el camino. El escándalo que nunca llegó a los titulares, la humillación que jamás fue perdonada. Y la cuarta, ¿quién era Antonio Pedro? El hombre idéntico a Pedro Infante que apareció exactamente 26 años después, cantando sus canciones con la misma voz. ¿Y por qué jamás, ni una sola vez en décadas, negó ser él cuando alguien se lo preguntaba directamente con las cámaras encendidas? Te avisaré cuando llegue cada una. No te las pierdas, porque cada una pesa más que la anterior. Pero primero, necesitas comprender algo fundamental. La muerte de Pedro Infante no fue un accidente. Fue el desenlace de una cacería que llevaba años en marcha, y el cazador tenía nombre: Antonio Matou. Nadie sabe con exactitud de dónde vino Matou. Nadie sabe cómo construyó su fortuna. Nadie sabe cuáles eran sus verdaderas conexiones. Lo que sí se sabe es que, en 1950, este hombre se apareció en la vida de Pedro Infante con una propuesta que sonaba demasiado generosa para ser genuina. Pedro se encontraba en un lote de autos en la Ciudad de México. Quería un Cadillac,
el automóvil más lujoso de la época, pero aunque era el actor más reconocido del país, el dinero no le alcanzaba. Matou se le acercó. Le dijo que el Cadillac era suyo sin costo alguno, a cambio de una sola condición, que le permitiera convertirse en su representante. Pedro aceptó. No sabía que en ese momento acababa de firmar su propia condena. Desde ese instante, Matou tomó el control de todo. Los contratos de Pedro pasaban por Matou. Las propiedades de Pedro pasaban por Matou. El dinero de Pedro pasaba por Matou. Cada peso que entraba o salía de la vida del ídolo de México tenía que cruzar primero por las manos de ese hombre del que nadie sabía nada. Y Matou comenzó a colmarlo de regalos. No solo el Cadillac, sino avionetas, simuladores de vuelo, ropa de las mejores marcas, joyas. Todo lo que Pedro deseaba aparecía como por encanto, pero esos obsequios venían acompañados de consejos. No hagas testamento, Pedro. Eres joven, tienes toda la vida por delante. No pongas las propiedades a nombre de nadie. Es más sencillo si yo me encargo de todo. Confía en mí. Pedro confiaba. No preguntaba de dónde salía tanto dinero. No indagaba por qué un desconocido tenía tanto interés en llenarlo de regalos. No cuestionaba nada. ¿Y por qué lo habría de hacer? Matou siempre estaba ahí, siempre sonriente, siempre con una solución, siempre con algo nuevo que ofrecer. ¿Quieres una avioneta? Aquí tienes una avioneta. ¿Quieres aprender a volar? Aquí tienes un simulador. ¿Quieres un rancho? Ya te lo conseguí. Pedro era el ídolo de México, pero en el fondo era un títere, y los hilos los movía un hombre del que nadie sabía nada. Lo que Pedro no alcanzaba a ver era que cada regalo era un eslabón más de una cadena que se iba cerrando alrededor de su cuello. Cada avioneta que aceptaba lo ataba con más fuerza. Cada contrato que firmaba lo hundía más profundo. Cada propiedad que Matou ponía supuestamente a nombre de Pedro, en realidad quedaba registrada a nombre de Matou. Y Pedro ni lo advertía porque confiaba, porque estaba demasiado ocupado siendo estrella, porque no quería mirar lo que ocurría frente a sus propios ojos. Hasta que un día, casi sin quererlo, abrió la carga de su avioneta y encontró algo que nunca debió encontrar. Aquí viene lo primero que te prometí. Según el testimonio del nieto de Pedro, cuando el ídolo de México revisó lo que transportaba su propia aeronave, descubrió que no era solo pescado lo que cargaba. Había armas, había joyas de contrabando, había droga. Pedro Infante, sin saberlo, sin haberlo elegido, había sido convertido en instrumento del narcotráfico. Detente un momento y piénsalo. El hombre más célebre de México, el que todos reconocían, el que todos adoraban, sobrevolando el país en avionetas que le habían regalado. ¿Quién iba a sospechar de él? ¿Qué policía se habría atrevido a detener el avión del ídolo de México para revisar lo que llevaba? ¿Qué funcionario de aduanas habría osado abrir las cajas de pescado que transportaba Pedro Infante? Nadie. Era la cobertura perfecta. La fama de Pedro era el escudo que protegía el contrabando, y él no tenía la más mínima idea. Volaba tranquilo, creyendo que transportaba pescado para sus negocios, creyendo que las avionetas eran regalos de admiradores generosos, creyendo que Matou era su amigo, hasta que abrió una caja que no debía abrir y vio lo que no debía ver. Cuando Pedro descubrió la verdad, cuando comprendió para qué lo habían estado usando durante años, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quiso salirse. Fue a hablar con quienes controlaban la operación. Fue a decirles que no quería seguir, que él era artista y no criminal, que lo dejaran en paz. Y le respondieron con una sentencia que lo paralizó. Pedro, aquí nada más hay dos salidas, o muerte o cárcel. Esas fueron las palabras exactas, según el testimonio de su nieto, muerte o cárcel. No había una tercera opción. Si Pedro denunciaba, él también caía. Su nombre estaba en todos los documentos. Él había firmado los papeles de las avionetas. Él había pilotado los aviones. Su rúbrica aparecía en cada manifiesto de carga. Si lo investigaban, iría a prisión. Y aunque lograra demostrar que ignoraba lo que transportaba, su carrera habría terminado. ¿Quién le creería? ¿Quién iría a ver sus películas sabiendo que era parte del narcotráfico? Pero si se quedaba callado, si continuaba siendo cómplice, tendría que cargar con eso de por vida. Tendría que seguir piloteando esos aviones sabiendo lo que llevaban.
Tendría que mirar a sus admiradores a los ojos, sabiendo que era parte de algo repugnante. Y si intentaba huir, lo encontrarían. No eran personas que dejaran cabos sueltos. Eran personas que sabían dónde vivía Pedro, dónde trabajaba, dónde estaban sus 3 mujeres, dónde estaban sus hijos. Si huía, los mataban a todos. Pedro Infante, el hombre que cantaba sobre la libertad, el hombre que volaba para escapar del peso de su vida complicada, estaba atrapado en una jaula sin salida posible. Atrapado por el hombre que le había regalado un Cadillac. Atrapado por su propia fama. Atrapado por firmas que había estampado sin leer. Pero el narcotráfico no era su único problema. Había alguien más que quería verlo destruido. Alguien considerablemente más poderoso. Alguien que tenía las riendas del gobierno. Aquí viene lo segundo que te prometí. En 1953 llegó a México la mujer más hermosa del mundo. Se llamaba Christiane Martel. Acababa de coronarse Miss Universo. Tenía 21 años. Era francesa, alta, elegante, con una belleza que dejaba sin aliento. Cuando entraba a cualquier lugar, las conversaciones se interrumpían. Todos la miraban. Los hombres se quedaban boquiabiertos. Las mujeres la observaban con una mezcla de envidia y fascinación. Era la mujer más bella del planeta, y no era una afirmación subjetiva. Un jurado internacional la había declarado oficialmente así. Llegó a México a construir una carrera como actriz. El cine mexicano vivía su época dorada y querían a Miss Universo en sus pantallas. Pero Christiane no llegaba sola, llegaba comprometida, y su prometido no era cualquier hombre. Era Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de México, Miguel Alemán Valdés. Para entender lo que eso representaba en el México de los años 50, hay que comprender quiénes eran los Alemán. Miguel Alemán Valdés había gobernado México entre 1946 y 1952. Fue uno de los presidentes más poderosos en la historia del país. Lo controló todo: la política, los negocios, los medios de comunicación. Todo pasaba por él. Y cuando dejó la presidencia, su poder no se esfumó. Los expresidentes en México siguen siendo intocables, conservan su influencia, mantienen sus conexiones y pueden destruir a quien se les ponga enfrente. Su hijo Miguel Alemán Velasco era el heredero de ese poder, el príncipe de México, el hombre destinado a perpetuar la dinastía política más influyente de la época. Y ese hombre estaba comprometido con Miss Universo. Era el matrimonio del siglo. La mujer más bella del mundo unida al heredero del poder mexicano. Los periódicos hablaban de la boda como si fuera la coronación de una reina. Todo estaba planeado. Las invitaciones ya estaban enviadas. Los preparativos marchaban a toda velocidad. México entero aguardaba la boda. Y entonces, Christiane Martel conoció a Pedro Infante. Según el nieto de Pedro, el primer encuentro ocurrió en una reunión de personalidades en un centro cultural conocido como San Ángel. Christiane estaba ahí acompañada de su prometido. Pedro estaba ahí siendo el ídolo que era. Cuando sus miradas se cruzaron, según el testimonio, algo sucedió. Pedro quedó impresionado con ella y ella quedó impresionada con él. Comenzaron a verse en secreto, un romance clandestino entre el ídolo del pueblo y la mujer más hermosa del planeta. Un romance que nadie podía conocer, porque ella estaba comprometida con el hijo del expresidente de México. Se reunían en lugares discretos, se comunicaban a través de intermediarios, tomaban precauciones que hoy parecerían sacadas de una película de espías. Pero el amor verdadero siempre deja huellas. Christiane quedó embarazada, y no de su prometido, de Pedro Infante. Imagina por un instante el peso de eso. La mujer más hermosa del mundo, la prometida del hijo del expresidente, la futura esposa del heredero del poder político de México, embarazada del cantante del pueblo. Si aquello salía a la luz, sería el escándalo del siglo, la humillación más grande que podría sufrir la familia Alemán. El heredero del expresidente puesto en ridículo públicamente por un cantante. No podían permitirlo. Lo que ocurrió después es algo que Christiane Martel nunca ha confirmado en público. Hay cosas que las mujeres de esa generación no dicen en voz alta, sin importar cuántos años transcurran. Pero múltiples fuentes coinciden en lo mismo. La obligaron a abortar.
La familia Alemán no podía permitir ese escándalo. No podían consentir que Miss Universo tuviera un hijo de Pedro Infante. No podían tolerar que un cantante humillara al heredero del expresidente. El aborto ocurrió. Cristiane se casó con Miguel Alemán Velasco según lo planeado y jamás habló públicamente del asunto. Hasta hace poco, cuando un periodista le preguntó sobre Pedro Infante, sobre los rumores que habían circulado durante décadas sin confirmarse, ella respondió con una frase que lo dice todo sin decir nada. Hay cosas que no se pueden decir, pero tampoco se pueden olvidar. No lo negó. No dijo que era mentira. No dijo que nunca había pasado nada entre ellos. Solo dijo que había cosas que no podían decirse, pero que tampoco podían olvidarse. Y alguien en el círculo del poder no olvidó. Alguien recordaba perfectamente que Pedro Infante había tocado lo que no debía tocar, que había cruzado una línea que no tenía regreso, que había humillado, aunque fuera en secreto, a una de las familias más poderosas de México. Los Alemán no eran gente que perdonara, eran gente que esperaba. Y cuando llegaba el momento, actuaba. Tenían conexiones en todos los niveles del gobierno. Tenían influencia sobre la policía, el ejército y los tribunales. Si querían destruir a alguien, podían hacerlo. Y Pedro Infante los había humillado. Ahora Pedro tenía dos enemigos mortales. El narcotráfico, que lo utilizaba como mula y no podía permitirle hablar, y una familia política que ansiaba verlo destruido. Pero faltaba un tercero. El 9 de abril de 1957, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su fallo. Pedro Infante fue declarado bígamo, casado simultáneamente con dos mujeres. La historia completa de sus tres mujeres ya la conoces si viste el video anterior, pero lo que importa aquí es lo que ese fallo significaba para Pedro. La Corte lo declaró culpable de bigamia. Había falsificado la firma de su primera esposa, María Luisa León, para divorciarse sin su consentimiento. Había utilizado esos documentos fraudulentos para casarse con Irma Dorantes en Mérida. Todo era ilegal. Todo era un delito. Y ahora la Suprema Corte lo había confirmado ante el país entero. El ídolo de México era un criminal. No un asesino, no un ladrón, pero sí un falsificador y un bígamo. La bigamia en México se penalizaba con hasta 5 años de prisión. Pedro Infante, el hombre más famoso del país, el que llenaba cines y estadios, el que arrancaba lágrimas con sus canciones, podía terminar entre rejas. Y aunque pagara una multa en lugar de ir a la cárcel, su imagen había quedado destruida. Ya no era solo el ídolo, era el hombre que había engañado a dos mujeres, el que había falsificado documentos, el que había mentido ante la ley. Los periódicos publicaron la noticia. México entero se enteró. Las mismas fans que lo adoraban leían ahora que su ídolo era un mentiroso. Pedro Infante estaba acorralado. Por un flanco, el narcotráfico que lo tenía atrapado. Por otro, la familia Alemán, que exigía venganza por lo de Miss Universo, y ahora la justicia mexicana, que lo perseguía por bigamia. 3 frentes, 3 enemigos y ninguna salida. 6 días. Eso fue lo que transcurrió entre el fallo de la Corte y la muerte de Pedro. 6 días exactos. ¿Coincidencia? ¿O alguien decidió que era el momento perfecto para actuar? El 15 de abril de 1957, Pedro Infante abordó un avión de carga en el aeropuerto de Mérida. Oficialmente, la aeronave transportaba pescado fresco con destino a la Ciudad de México. Eso era lo que decían los documentos. Eso era lo que figuraba en el manifiesto de carga. Pero días después del accidente, cuando el duelo comenzaba a calmarse y los periodistas empezaban a formular preguntas incómodas, los diarios Zócalo y Cine Mundial publicaron algo que sacudió al país. Hablaron de irregularidades en torno al accidente. Hablaron de telas y casimires extranjeros que no aparecían registrados en ningún documento. Hablaron de contrabando. No era solo pescado lo que transportaba ese avión. Los habitantes de la zona del accidente, la gente común que llegó primero al lugar donde cayó la aeronave, encontraron esos materiales entre los escombros. Telas finas, que no tenían ningún motivo para estar ahí. Casimires importados que no habían sido declarados. Mercancía que no figuraba en ningún manifiesto de carga. Mercancía de contrabando. ¿Qué hacía eso en el avión de Pedro Infante? ¿Quién lo había puesto ahí?
Formaba parte de lo que el narcotráfico transportaba usando su fama como cobertura. Aeronáutica Civil investigó, o al menos eso dijeron, y emitió un comunicado que no convenció a nadie que lo leyera con atención. Desligaron a Pedro, afirmando que desconocía la carga de su propio avión. Que desconocía la carga. Era su avión. Él era el piloto. ¿Cómo no iba a saber lo que transportaba? Pero lo más extraño no fue esa declaración absurda. Lo más extraño fue lo que no investigaron. Nunca buscaron quién había colocado esas telas de contrabando. Nunca indagaron si había algo más que telas. Nunca rastrearon la conexión con el narcotráfico que el nieto mencionaría décadas después. No investigaron nada de verdad. Cerraron el expediente, archivaron los documentos y todos siguieron adelante como si no hubiera ocurrido nada. ¿Por qué? ¿A quién protegían? ¿Qué no querían que saliera a la luz? El avión despegó a las 7:30 de la mañana. Era un día despejado, sin nubes, sin viento fuerte, condiciones ideales para volar. Pedro había volado cientos de veces. Conocía el cielo tan bien como conocía su propia voz. Había sobrevivido a 2 accidentes de aviación antes de este. En uno de ellos le habían implantado una placa de platino en el cráneo. Los médicos le advirtieron que cuidara su cabeza de por vida. Pero Pedro nunca dejó de volar. Lo llamaban el inmortal, porque había burlado a la muerte 2 veces. No sabían que la tercera sería diferente. 5 minutos después del despegue, el avión no lograba ganar altura. Los testigos que lo observaron desde tierra contaron después lo que vieron. La aeronave se tambaleaba. El motor emitía un sonido anormal. Algo estaba mal. El copiloto Víctor Manuel Vidal Loreto intentó estabilizar la aeronave. Intentó ganar altura. Intentó todo lo que sabía. No pudo. El avión cayó en espiral y se desplomó sobre el patio de una casa en las afueras de Mérida. El impacto fue brutal. Pedro murió. También murió el copiloto Víctor Manuel Vidal Loreto. También murió el mecánico Marciano Bautista. 3 hombres en el avión, 3 muertos. Pero no fueron los únicos. En esa casa vivía Ruth Rosell-Chan con su familia. Esa mañana Ruth estaba en el patio, haciendo lo que hacía cada día. Tendía ropa mientras su hijo pequeño jugaba a su lado. Era una mañana cualquiera, hasta que el cielo se les cayó encima. El avión aterrizó exactamente donde ellos estaban. Una madre y su hijo aplastados por una aeronave que no debía caer. 2 inocentes que no tenían nada que ver con Pedro Infante, con el narcotráfico, con Miss Universo, con nada de esta historia. Solo estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Murieron sin saber por qué. El cuerpo de Pedro quedó calcinado más allá de cualquier reconocimiento posible. El fuego lo consumió todo. No había rostro, no había manos de las que pudieran obtenerse huellas dactilares. No quedaba nada que permitiera una identificación visual. Lo que sacaron de entre los restos no tenía rasgos humanos reconocibles. Era una masa de carne quemada y huesos carbonizados. Solo 2 cosas sobrevivieron al fuego. Una placa de platino que le habían implantado en el cráneo tras el accidente de 1949 y una pulsera de oro que Pedro siempre llevaba en la muñeca derecha. Eso fue todo. Una placa y una pulsera. Eso fue lo que usaron para declarar: sí, este cuerpo es Pedro Infante. Pero detente un instante. Una placa de platino puede retirarse de un cráneo y colocarse en otro. Una pulsera de oro puede quitarse de una muñeca y ponerse en otra. Si alguien quería fingir la muerte de Pedro Infante, lo único que necesitaba era hacerse con esos 2 objetos y colocárselos a otro hombre. A un hombre de constitución similar. A un hombre al que nadie iba a examinar de cerca porque el cuerpo era irreconocible. A un hombre que subió al avión mientras Pedro era trasladado a otro lugar. Pero, ¿de quién era realmente ese cuerpo? Esa pregunta nunca se respondió porque nadie la formuló. Porque todos aceptaron que era Pedro. Porque nadie investigó. Aquí viene lo tercero que te prometí. La esposa de Pedro, Irma Dorantes, se encontraba en la Ciudad de México cuando recibió la noticia. Había preparado un estofado de conejo, el platillo favorito de Pedro. La casa olía a comida casera. Había puesto la mesa. Lo esperaba para comer juntos. Llamó a la empresa que gestionaba los vuelos de Pedro para saber a qué hora llegaba. La voz al otro lado de la línea le dijo algo que la destrozó por completo. El avión había tenido un accidente.
Irma no recuerda bien qué ocurrió después. Todo se convirtió en un borrón de lágrimas, llamadas y voces a su alrededor. Tomó el primer vuelo disponible a Mérida. Durante todo el trayecto, rezó. Rezó para que fuera un error. Rezó para que Pedro estuviera vivo. Rezó para que cuando llegara al hospital lo encontrara sonriendo, diciéndole que había sido un susto, pero que estaba bien. Cuando llegó al hospital donde habían trasladado los restos, encontró algo que la marcaría para siempre, algo que relató una y otra vez durante los siguientes 66 años de su vida, algo que nunca pudo explicar. Había hombres con caretas, caretas de soldador, de las que usan quienes trabajan con metal al rojo vivo. Estaban soldando una caja de lámina. Irma lo describió así, con sus propias palabras, en múltiples entrevistas a lo largo de más de 5 décadas. En el hospital había hombres con caretas soldando una caja de lámina. ¿Por qué estaban sellando el ataúd antes de que llegara la familia? El accidente había ocurrido esa mañana. Irma llegó horas después. ¿Por qué ya estaban cerrando la caja? ¿Qué había adentro que no querían que nadie viera? ¿Por qué tanta prisa en sellarlo todo antes de que alguien pudiera mirar? ¿Por qué no le permitieron ver el cuerpo? Era su esposa. Aunque el matrimonio había sido anulado días antes, ella seguía siendo la mujer que convivía con él, la madre de su hija, la persona más cercana a Pedro en sus últimos años. Y no la dejaron ver. No la dejaron despedirse. No la dejaron confirmar con sus propios ojos que ese cuerpo era Pedro. Irma hizo esas preguntas. Las hizo en el hospital ese mismo día. Las hizo en los días siguientes. Las hizo durante años. Las hizo en entrevistas. Las siguió haciendo hasta el último día de su vida. Nadie jamás le respondió. El ataúd quedó sellado para siempre. Y lo que había adentro, lo que esos hombres se apresuraban tanto por ocultar, nunca se supo. Irma Dorantes murió en 2023. Vivió 66 años con esa imagen grabada en la memoria. 66 años viendo en su mente a esos hombres con caretas. 66 años preguntándose qué había dentro de esa caja de lámina. Murió sin saberlo. Murió sin respuestas. Murió sin poder despedirse del hombre que amó. Pero mientras ella buscaba respuestas que nunca llegarían, otros ya actuaban con una velocidad que hiela la sangre. Antonio Matou, el hombre del Cadillac, el que había controlado la vida de Pedro durante 7 años, se movió antes de que el cuerpo llegara a la Ciudad de México. Antes de que terminara el día del accidente, Matou ya estaba cobrando. Cobró el seguro de vida de Pedro. Se quedó con las ganancias de la última gira por Latinoamérica. Transfirió propiedades a su nombre de manera definitiva. ¿Cómo sabía tan rápido que Pedro había muerto? ¿Cómo tenía todos los papeles listos para cobrar? ¿Cómo pudo moverse con tanta velocidad si no estaba preparado de antemano? La celeridad de Matou solo puede explicarse de 2 formas. O tuvo la suerte más extraordinaria del mundo y casualmente tenía todo listo por si Pedro moría, o sabía de antemano que Pedro iba a morir. Todo lo que Pedro había ganado en 2 décadas de trabajo, las películas, los discos, las giras, los conciertos, los contratos publicitarios, desapareció en cuestión de horas. 50 millones de dólares, la fortuna del ídolo de México, esfumada. Pero Matou no fue el único buitre que llegó a alimentarse del cadáver de Pedro. La familia de Pedro también actuó rápido, demasiado rápido. Sus hermanos y sobrinos llegaron a Ciudad Infante, la mansión que él había construido en sus mejores años. Era una propiedad imponente. Tenía un cine privado, un boliche profesional, un gimnasio completamente equipado, jardines inmensos. Era el sueño de Pedro hecho realidad. La prueba de que un muchacho pobre de Sinaloa podía llegar a tenerlo todo. La familia llegó antes de que el cuerpo de Pedro llegara a la Ciudad de México. Algunos afirman que llegaron antes de que se confirmara oficialmente la muerte, como si ya lo supieran, como si estuvieran esperando la noticia. Y cuando llegaron, saquearon. No hay otra palabra que lo describa con precisión. Sacaron muebles, arrancaron cuadros de las paredes, vaciaron los closets, abrieron las cajas fuertes, se llevaron vajillas, electrodomésticos, todo lo que cupiera en las camionetas que alguien había conseguido con una rapidez sospechosa. Horas después del accidente, con Pedro todavía en Mérida, con el cuerpo todavía caliente, su propia familia
Ya se repartía sus pertenencias como si fueran herencia legítima. No esperaron el funeral, no esperaron el velorio, no esperaron que se leyera algún testamento, no esperaron nada, solo tomaron. ¿Qué clase de familia hace eso? ¿Qué clase de duelo es ese? ¿O acaso ellos también sabían algo que los demás no sabían? Las mujeres de Pedro quedaron sin nada. Irma Dorantes y su hija fueron desalojadas de la casa donde habían vivido con Pedro. El matrimonio había sido anulado 6 días antes. Legalmente, ella no era nadie. Cuando quiso reclamar algo, Matou intentó quitarle hasta la casa donde residía. Una casa que ni siquiera estaba terminada de pagar, porque Pedro nunca dejaba nada en orden. Irma tuvo que pagar de su propio bolsillo para quedarse con el lugar donde había sido feliz. María Luisa León, la esposa legal, recibió por ley la mitad de los bienes que quedaban, pero para cuando la justicia intervino, ya no quedaba casi nada. Matou y la familia ya se lo habían llevado todo. Solo quedaban migajas, $50 millones convertidos en migajas. Y los hijos de Pedro, los que él había reconocido, los que llevaban su apellido, no recibieron prácticamente nada. El hombre que llenaba estadios, que vendía millones de discos, que era el ídolo de todo un país, murió sin dejarles nada a quienes más amaba, porque confió en el hombre equivocado, porque nunca hizo testamento, porque firmó papeles sin leerlos, porque creyó que tenía toda la vida por delante. El funeral se celebró el 17 de abril de 1957. Fue el más multitudinario que México había presenciado en décadas. Más de 100 personas atestaron las calles de la Ciudad de México, desde el hospital donde velaron el cuerpo hasta el Panteón Jardín donde lo sepultaron. Las calles desbordaban de gente. Los ciudadanos se trepaban a los postes de luz para ver pasar el cortejo fúnebre, se colgaban de los balcones, llenaban las azoteas. Era como si México entero hubiera decidido acudir al mismo tiempo a despedir a Pedro. Hombres adultos lloraban sin vergüenza en plena calle. Mujeres que nunca lo habían conocido en persona gritaban su nombre como si hubieran perdido a un hijo. Niños que habían crecido escuchando sus canciones no entendían por qué todos estaban tan desconsolados. Los comercios cerraron, las fábricas pararon. México se detuvo para llorar. Arturo de Córdoba, el actor más respetado de la época, pronunció en el funeral unas palabras que resumían lo que sentía todo un país. Pocas veces la muerte de un hombre ha sido llorada por tantos hombres. La madre de Pedro, doña Cuquita, tuvo que ser sostenida por varios familiares. No podía caminar sola, no podía hablar, solo podía gritar: ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Ese grito resonó a lo largo de todo el cortejo. El periódico El Nacional publicó una primera plana que decía todo con pocas palabras. Parece que el corazón de los mexicanos hubiera dejado de latir. El féretro iba cerrado, sellado. Nadie pudo ver el cuerpo, nadie pudo despedirse de verdad. Solo pudieron llorar frente a una caja que les dijeron que contenía a Pedro Infante. Pero, ¿qué había realmente adentro? La misma pregunta que Irma se hacía, la misma pregunta que nadie quiso contestar. Y mientras México enterraba a su ídolo, en Venezuela, a miles de kilómetros de distancia, una joven de 19 años, llamada Josefina Baica, escuchaba la radio en su casa. Cuando el locutor confirmó que Pedro Infante había muerto en un accidente de aviación, Josefina se levantó, fue a su cuarto, cerró la puerta, tomó un frasco de barbitúricos y se los tomó todos. Cuando la encontraron, ya era tarde. Murió. Una fan que nunca había conocido a Pedro Infante en persona, que solo lo conocía a través de sus películas, que se había enamorado de él a través de una pantalla de cine. Prefirió no vivir en un mundo donde Pedro ya no existía. No fue la única. Hubo otros suicidios reportados en México y Latinoamérica en los días siguientes. La prensa de la época habló de una ola de dolor que cruzó fronteras. Así de grande era Pedro Infante. Así de profundo era el amor que millones le profesaban. Y todo eso terminó en 5 minutos sobre Mérida, cuando un avión que no debía caer se cayó. O al menos, eso fue lo que todos creyeron durante 26 años. Pero había alguien que no estaba llorando porque sabía la verdad. O al menos, eso es lo que afirma el nieto de Pedro. Aquí viene lo cuarto y último que te prometí.
En 1983, exactamente 26 años después de la muerte de Pedro Infante, algo extraño comenzó a ocurrir. Aparecieron rumores, primero en Chihuahua, en el norte de México, después en otros estados, después en todo el país. Había un hombre, un cantante que se presentaba en bares, en fiestas privadas, en pequeños eventos donde lo contrataban. Se hacía llamar Antonio Pedro. Al principio nadie le prestó demasiada atención. México estaba lleno de imitadores de Pedro Infante. Cualquier cantante con bigote y una voz decente podía subirse a un escenario a entonar Amorcito Corazón para ganarse unos pesos. Pero Antonio Pedro era diferente. Cantaba las canciones de Pedro Infante con la misma voz, no una voz parecida, la misma voz. Vinira, las mismas inflexiones, los mismos matices, la misma manera de sostener las notas, la misma emoción que hacía llorar a la gente como lo hacía 26 años atrás. Pero eso no era lo más perturbador. Lo más perturbador era su cara. Antonio Pedro era físicamente idéntico a Pedro Infante. No similar, no parecido, idéntico. La misma estructura facial, el mismo porte al caminar, la misma forma de mirar a la cámara, la misma manera de mover las manos mientras cantaba, la misma sonrisa, los mismos ojos. Era como si Pedro Infante hubiera envejecido 26 años y hubiera regresado de donde estuviera. Cuando la televisora TV Azteca hizo un reportaje sobre él, México entero se paralizó. Las imágenes mostraban a un hombre que podría haber sido Pedro Infante, no un doble, no un imitador, el hombre mismo. Los periodistas le preguntaron directamente, múltiples veces, frente a las cámaras, con las luces encendidas, mirándolo a los ojos. «¿Usted es Pedro Infante?» Él nunca lo negó. Nunca dijo, «No, no soy él». Nunca dijo, «Eso es ridículo». Pedro Infante murió hace décadas. Nunca dijo, «Soy solo un imitador que se parece mucho». Nunca aclaró quién era realmente. Solo sonreía cuando le preguntaban. Solo miraba a la cámara con esos ojos que parecían los de Pedro. Solo cantaba otra canción. Solo dejaba que cada quien creyera lo que quisiera creer. ¿Por qué un simple imitador no negaría ser Pedro Infante? ¿Qué ganaba con ese misterio? ¿Por qué nunca, ni una sola vez, dijo claramente, «No soy él»? 1983. El mismo año en que murió el expresidente Miguel Alemán Valdés, el padre de Miguel Alemán Velasco, el suegro de Miss Universo, el hombre cuya familia supuestamente quería destruir a Pedro Infante por el escándalo del embarazo, 26 años exactos después del accidente. El mismo año en que murió el hombre más poderoso de esa familia, coincidencia o no, la fecha no pasa desapercibida. En 1990, el Washington Post, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, publicó un artículo que sacudió a quienes lo leyeron. El artículo sostenía que Pedro Infante seguía vivo. Afirmaba que la política mexicana estaba implicada en su desaparición. Un periódico estadounidense, serio y respetable, afirmando que el ídolo de México no había muerto en 1957. ¿Sabes cuántos medios mexicanos le dieron seguimiento a esa nota? Ninguno. Silencio absoluto. Como si el artículo no existiera. El nieto de Pedro, César Augusto Infante, concedió entrevistas en las que afirmó lo que parece imposible, pero lo dijo con nombres, con fechas, con detalles. No era una acusación vaga, era una denuncia directa. Dijo que Pedro Infante no murió el 15 de abril de 1957. Dijo que el accidente fue un montaje planeado y ejecutado por gente con poder suficiente para llevarlo a cabo. Dijo que el cuerpo calcinado que sacaron de ese avión no era su abuelo, sino otra persona, alguien de complexión similar, colocado ahí para que todos creyeran que Pedro había muerto. Dijo que la placa de platino y la pulsera de oro fueron retiradas de Pedro y puestas sobre ese otro hombre. Por eso pudieron identificar el cuerpo, porque llevaba los únicos dos objetos que podían vincularlo con Pedro. Según César Augusto, esto es lo que realmente ocurrió en el aeropuerto de Mérida aquella mañana. Cuando Pedro llegó al aeropuerto, lo estaban esperando. Hombres armados lo interceptaron antes de que pudiera subir al avión. Le dijeron,
A partir de este momento, tú ya no eres Pedro Infante. Le arrancaron la pulsera de oro de la muñeca. Se la colocaron a otro hombre. Un hombre de complexión similar que habían traído para ese propósito. Ese hombre subió al avión. Ese hombre murió cuando la aeronave se precipitó. Ese hombre es el que está sepultado en la tumba de Pedro Infante. Y Pedro, el verdadero Pedro, fue llevado a golpes a otro lugar. A él se lo llevaron a golpes, dijo el nieto en la entrevista. Estuvo encerrado en Lecumberri, en las Islas Marías, en La Castañeda en Michoacán y en una prisión de Sonora. Lecumberri era la cárcel más famosa y temida de México. Las Islas Marías era una colonia penal en medio del océano. La Castañeda era un hospital psiquiátrico donde el gobierno encerraba a quienes quería hacer desaparecer. Según el nieto, Pedro pasó por todos. 26 años encerrado, 26 años torturado, 26 años borrado del mundo, mientras México seguía llorándolo. El público se lo creyó, dijo César Augusto. Mucha gente lloró, mucha gente se suicidó porque había muerto su ídolo Pedro Infante, pero no fue así. Y dijo algo más. Dijo que había figuras públicas que sabían la verdad. Armando Manzanero sabía que Pedro estaba vivo, Silvia Pinal sabía, Antonio Aguilar sabía, Tintán sabía, Cantinflas sabía, los Tigres del Norte sabían. Según el nieto, muchos de los más grandes artistas de México sabían que Pedro Infante no había muerto en ese accidente. Y todos callaron. Durante décadas, todos guardaron el secreto. ¿Por qué? Por miedo, por amenazas, o porque sabían que hablar significaba terminar como Pedro. Antonio Pedro murió en 2013 en Chihuahua. Según su identificación oficial, se llamaba José Antonio Hurtado Borjón y tenía 82 años. Si hubiera sido Pedro Infante, habría nacido en 1931, pero Pedro Infante nació en 1917. Las fechas no cuadran. Sin embargo, si alguien fue capaz de secuestrar al ídolo de México, de fingir su muerte, de mantenerlo preso 26 años, de controlar la información durante décadas, también fue capaz de proporcionarle documentos con fechas falsas. Un acta de nacimiento alterada no es difícil de conseguir para quien tiene el poder de hacer desaparecer personas. Hay fanáticos que hasta el día de hoy peregrinan a la tumba de Antonio Pedro en Chihuahua. No van a la tumba oficial de Pedro Infante en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Van a Chihuahua, van a rezar, van a cantar, van a llorar, convencidos de que ahí, en esa tumba modesta, está enterrado el verdadero Pedro Infante, el que no murió en 1957, el que fue secuestrado por el poder, el que sobrevivió 26 años de tortura, el que regresó cuando murió el hombre que lo tenía cautivo, el que cantó una vez más antes de morir de verdad. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Nadie puede probarlo, pero nadie puede desmentirlo tampoco. Y la historia no termina ahí, porque la muerte siguió persiguiendo a la familia Infante durante décadas. En 2009, Pedro Infante Jr., el hijo que Pedro tuvo con Lupita Torrentera, murió. Tenía 59 años. Había vivido toda su vida a la sombra de su padre. Había sido músico. Había intentado construir una carrera, pero nunca logró escapar del peso de llevar ese apellido. El reporte oficial dice que se suicidó con 12 puñaladas en el estómago. 12, no una, no dos, no tres. 12 puñaladas. Su hermana, Lupita Infante Torrentera, dijo algo en una entrevista que nadie ha podido refutar. Es ilógico que tú tengas el valor de hacerte una cosa así 12 veces. Tiene toda la razón, piénsalo. Una puñalada duele. Duele más de lo que la mente puede imaginar. El cuerpo entra en shock, los músculos se contraen, el dolor es insoportable. ¿Y alguien se va a dar 12 puñaladas a sí mismo? ¿12 veces va a tomar el cuchillo, levantarlo y clavárselo en el estómago? Es imposible. Después de la primera, tal vez la segunda, el cuerpo ya no responde. El dolor es demasiado. Las manos tiemblan. No hay fuerza. 12 puñaladas no es un suicidio. 12 puñaladas es un asesinato. Pero nadie investigó. Cerraron el caso como suicidio. Igual que cerraron el caso del contrabando en el avión de Pedro. Igual que nunca investigaron por qué el ataúd estaba sellado antes de que llegara la familia.
Igual que nunca indagaron quién se quedó con los 50 millones de dólares. Igual que nadie le dio seguimiento al artículo del Washington Post. Igual que nadie explicó por qué Antonio Pedro nunca negó ser Pedro Infante. Demasiados casos cerrados. Demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiado silencio conveniente. Como si alguien quisiera que todo esto quedara sepultado. Como si alguien tuviera el poder de cerrar investigaciones. Como si alguien pudiera controlar lo que se dice y lo que no. Lupita Torrentera, la mujer que le entregó su juventud a Pedro cuando tenía 14 años, que lo esperó 7 años para que se divorciara de María Luisa, que le dio 3 hijos, que nunca recibió lo que le prometieron, murió en abril de 2025. Tenía 93 años. Murió en un asilo en Cuernavaca, sola, lejos de las luces, lejos de la fama, lejos del mundo del espectáculo que alguna vez la conoció como la madre de los hijos del ídolo de México. Murió sin haber recibido nunca lo que Pedro le prometió. Murió sin justicia, murió sin respuestas, murió esperando algo que jamás llegó. Y el legado de Pedro, sus películas, sus canciones, todo lo que construyó a lo largo de su vida, todo lo que debería pertenecer al pueblo mexicano, que lo amó con tanta intensidad, terminó en manos de Carlos Slim, el hombre más rico de México, el más rico de Latinoamérica, uno de los más ricos del mundo. Adquirió los derechos perpetuos de las películas de Pedro Infante. Hoy, si quieres ver por nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro o cualquiera de las películas que convirtieron a Pedro en leyenda, solo puedes hacerlo en Claro Video, la plataforma de Slim, el hijo del director Ismael Rodríguez, el hombre que filmó las películas más importantes de Pedro, lo resumió con una frase que duele cada vez que se lee. Santo que no es visto, no es adorado. Pedro Infante, el ídolo del pueblo, el hombre que pertenecía a todos los mexicanos, ahora pertenece a una corporación. Si quieres ver sus películas, tienes que pagar. Si quieres escuchar sus canciones completas, tienes que pagar. Si quieres recordarlo, tienes que pasar por la caja registradora de Carlos Slim. Hasta su memoria tiene dueño. El ídolo del pueblo terminó siendo propiedad privada. Y la pregunta sigue ahí, flotando sobre todo lo demás. La pregunta que nadie ha podido responder en casi 70 años. ¿Qué pasó realmente el 15 de abril de 1957? ¿Por qué un avión que despegó correctamente se cayó 5 minutos después? ¿Quién saboteó el motor? ¿Quién puso el contrabando en la carga? ¿Por qué Aeronáutica Civil cerró el caso tan rápido? ¿Por qué Matou cobró el seguro de vida antes de que el cuerpo llegara a México? ¿Cómo tenía todos los papeles listos si no sabía que Pedro iba a morir? ¿Por qué la familia llegó a saquear la mansión antes de que confirmaran la muerte? ¿Cómo lo sabían tan rápido? ¿Por qué sellaron el ataúd antes de que llegara Irma? ¿Qué había dentro de esa caja de lámina que no querían que nadie viera? ¿De quién era realmente ese cuerpo calcinado? Si era Pedro, ¿por qué tanto secreto? Si no era Pedro, ¿dónde estaba él? ¿Por qué Antonio Pedro apareció exactamente 26 años después? ¿Por qué apareció justo cuando murió el expresidente alemán? ¿Por qué nunca, ni una sola vez, negó ser Pedro Infante? ¿Qué ganaba con el misterio si era solo un imitador? ¿Por qué tantos artistas famosos supuestamente sabían que Pedro estaba vivo y ninguno habló? ¿Por qué Pedro Infante Jr. murió con 12 puñaladas que llamaron suicidio? ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Qué sabía que no debía saber? Son demasiadas preguntas, demasiadas coincidencias, demasiados cabos sueltos. ¿Quién lo quería muerto? La respuesta está clara. Todos. El narcotráfico, que lo usaba como mula y no podía permitir que hablara, porque si Pedro hablaba, caían muchos junto con él. La familia alemán, que no podía olvidar la humillación de Miss Universo, el hijo del expresidente en ridículo frente al país por un cantante, el embarazo que obligaron a interrumpir, la vergüenza que nunca pudieron lavar. Matou, que tenía todo preparado para apoderarse de su fortuna, que lo había convencido de no hacer testamento, que tenía los papeles listos para cobrar, que ganaba mucho más con Pedro muerto que vivo. La justicia mexicana, que lo perseguía por bigamia, que lo había declarado criminal 6 días antes de su muerte, que iba a mandarlo a la cárcel o a destruir su imagen para siempre. Todos tenían razones, todos tenían motivos, todos ganaban con Pedro fuera del camino.
Y el 15 de abril de 1957, alguien consiguió lo que quería. O eso creyeron. Porque si el nieto de Pedro tiene razón, si las teorías son ciertas, si Antonio Pedro era realmente él, entonces Pedro Infante tuvo la última palabra. Sobrevivió. Aguantó 26 años de encierro, 26 años de tortura, 26 años viendo cómo el mundo lo lloraba mientras él seguía vivo, 26 años esperando. Y cuando finalmente salió, cuando murió el hombre que lo tenía cautivo, volvió a cantar, volvió a pararse en un escenario, volvió a hacer llorar a la gente con su voz. Mientras Matú disfrutaba el dinero que le había robado, mientras los alemanes celebraban su supuesta victoria, mientras la justicia mexicana cerraba el caso, mientras todos los que lo traicionaron creían que habían ganado, Pedro Infante seguía vivo, cantando, esperando, teniendo la última palabra sin que nadie lo supiera. Y cuando finalmente murió en 2013, según el nieto, murió en libertad, no en un avión en llamas, no en una prisión, no torturado, en libertad, habiendo cantado una última vez, habiendo visto a muchos de los que lo traicionaron morir antes que él, habiendo sobrevivido a todos los que quisieron destruirlo. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿La fantasía de un nieto que no puede aceptar que su abuelo murió tan joven? ¿O la verdad que nadie se atrevió a contar durante décadas? Nadie puede probarlo, pero nadie puede desmentirlo tampoco. Y esa es la historia que nadie te había contado. Esa es la verdad que todos querían que olvidaras. Pero tú ya la conoces. Y la próxima vez que escuches su voz cantando Amorcito Corazón, 100 años o Corazón, Corazón, vas a recordar todo esto. Vas a recordar a Matou y el Cadillac que costó $50 millones. Vas a recordar a Miss Universo y el embarazo que nadie puede olvidar. Vas a recordar el fallo de la corte 6 días antes de la muerte. Vas a recordar el ataúd sellado y los hombres con caretas. Vas a recordar a Antonio Pedro, el hombre que cantaba igual, que se veía igual, y que nunca negó ser quien todos pensaban que era. Y vas a preguntarte lo mismo que millones se han preguntado durante casi 70 años. ¿Murió Pedro Infante el 15 de abril de 1957? ¿O simplemente dejó de ser Pedro Infante? La respuesta sigue ahí afuera, en algún documento que nadie ha encontrado, en algún testimonio que nadie ha escuchado, en alguna verdad que alguien todavía guarda, esperando a que alguien la encuentre, esperando a que alguien se atreva a contarla. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si te dejó con más preguntas que respuestas, dale like a este video. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque hay más historias como esta. Historias de ídolos cazados por quienes decían protegerlos, de fortunas que desaparecieron en manos de quienes menos las merecían, de misterios que nunca se resolvieron porque a nadie le convenía resolverlos, de preguntas que nadie quiso responder durante décadas, de ataúdes sellados antes de que alguien pudiera ver lo que había adentro, de hombres idénticos que aparecieron cuando ya nadie los esperaba, de muertes llamadas suicidios aunque tuvieran 12 puñaladas, de verdades que permanecen enterradas esperando a que alguien las desentierre. Hasta ahora, Pedro Infante, el ídolo que todos querían muerto, y la pregunta que nadie ha podido responder: ¿lo mataron o solo lo hicieron desaparecer?